Estoy en comunicación con la candidata a designada presidencial, que sería una especie de vicepresidente para la mayoría de los países de nuestra región, Jacqueline Raudal. Ella es una joven abogada que acompaña a Salvador Nasralla, que es uno de los tres candidatos para las elecciones presidenciales en Honduras. Muchos dicen que es el favorito para ser el nuevo presidente de Honduras, pero el problema es que se dice que la democracia en Honduras tiene irregularidades. De hecho, en la primera vuelta electoral, en las primarias, hubo denuncias de algunas irregularidades. Incluso la Conferencia Episcopal Hondureña mostraba su preocupación al respecto. Jacqueline, muchas gracias por aceptar esta entrevista, muy amable. Juan, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer participar en programas donde podamos dar a conocer nuestro país y particularmente donde podamos dar a conocer un poco el pensamiento, las propuestas que tiene Salvador Nasralla en este viaje, en este camino a la campaña para ser el próximo presidente de Honduras a partir del año 2026. ¿Nos puedes explicar? Hay tres partidos: Partido Nacional, el partido del expresidente que está preso por narcotráfico en Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, con su candidato Salvador Asrufa, que le ganó la interna a varios candidatos, entre ellos la ex primera dama Ana García, el partido o la agrupación Libre, que lleva de candidata a la señora Richie Moncada, que es o era ministro del actual gobierno de Xiomara Castro, que es la esposa del expresidente Manuel Zelaya, y el Partido Liberal, que es el partido de ustedes. ¿Qué significa el Partido Liberal? ¿Nos puedes comentar un poco las propuestas que tienen? Y en el partido más antiguo de primera creación es el Partido Liberal de Honduras, es un partido conservador. Le sigue el Partido Nacional, que pues es un partido menos conservador, pero es el segundo en creación. Y el más reciente, de al menos hace unos 15 años, es el Partido Libertad y Refundación, que actualmente está en el poder. En el caso del partido que está en el poder, lo dirige o su candidata es la señora Rixi Moncada, que en este primer tiempo, como le llamamos nosotros, que fueron elecciones primarias, prácticamente no tenía contendiente. Habían alrededor de 8 movimientos dentro de un mismo partido. 7 se plegaron a ella y solamente uno quedó compitiendo con un candidato adicional. En el caso del Partido Nacional, que es el candidato del señor Juan Orlando Hernández, que está preso en Estados Unidos, como lo ha dicho, participaron 4 candidatos, de lo cual Tito Asfura pues, fue el vencedor en elecciones primarias. Y en el Partido Liberal, donde hubo una verdadera contienda con 4 candidatos muy buenos y donde particularmente se esperaba una contienda más reñida, que era por Salvador Narrala y su más cercano oponente, el señor Jorge Cálix. Sin embargo, en elecciones primarias, los resultados nos dicen que la victoria fue realmente contundente para Salvador Narrala, se ganó por una cantidad mucho más grande de la que esperábamos. Eso confirmó los resultados de las encuestas, confirmó la apreciación de la gente en general en las calles, en todos los lugares. La gente expresaba su sentir por votar por Salvador Narrala en este primer proceso eleccionario. Recordemos que Juan Orlando Hernández reformó la Constitución de una manera quizás arbitraria y fue reelecto y le ganó a Salvador Nasralla. Algunos dicen que fue una elección que se podría catalogar como fraudulenta. Salvador Nasralla es un político emergente que tiene mucha popularidad en su país y muchos lo ven como el nuevo presidente. Si él es presidente, tú serías la segunda, la designada presidencial, la vicepresidente. ¿Cómo afrontarían la crisis que está viviendo Honduras? ¿Cuáles son las medidas urgentes a aplicar? Bueno, el país enfrenta una crisis que se ha mantenido históricamente por los últimos gobiernos, al menos los gobiernos nacionalistas, que fueron los últimos 3, antes que el que está actualmente. Es decir, tenemos 12 años de gobiernos nacionalistas, más el que está actualmente por un gobierno de izquierda, donde en este gobierno se agravó
muy grandemente la situación caótica del país. Las masacres en lo que van de 2025 tenemos alrededor de 12 con 42 víctimas, que se ha incrementado en un 100% respecto del año 2024. Aún cuando hemos estado en un estado de excepción durante más o menos un año, como una medida propuesta por el gobierno para contrarrestar la violencia, vemos que esta se ha ido incrementando, no solo en el tema de masacres, sino en feminicidios y en violencia común. Y disculpa, Eso, pues, estos son temas que se pueden tratar. Recordemos que el vecino de Honduras, a pesar de que tuvieron una guerra y conflicto, fue El Salvador, que era uno de los países más peligrosos del mundo, y ahora con voluntad política se ha solucionado la criminalidad, la inseguridad. O sea, tranquilamente en Honduras puede ocurrir lo mismo, falta decisión política. correcto, los problemas regionales son muy parecidos. Así es. Violencia, extorsión contra la empresa privada, extorsión, aquí le llamamos impuesto de guerra, pero en general es un crimen organizado que cobra dinero a los empresarios normalmente para dejarlos operar. También hay mucho ajuste de cuentas por narcotráfico y otro tipo de crimen organizado. Todo esto ha conllevado a una violencia, a un incremento de la violencia aún mayor que lo que se ha dado en los últimos años. En el tema de salud no hay medicamentos, los médicos no están recibiendo, o más bien, todo el personal de salud no está recibiendo su salario retrasado en más o menos 2, 3 meses, 5 meses, lo que lógicamente impacta entonces en la atención de los ciudadanos en el tema de salud. No pueden acceder a cirugías, no pueden atender a consultas y en general el tema del empleo también ha sido algo que se ha incrementado. La migración de nuestro país principalmente hacia Estados Unidos o al país de Europa, como es España, ha traído una cantidad de consecuencias económicas, sociales, de salud, políticas, que realmente han sumido al país en un caos, en una crisis. ¿Cómo El está el oficialismo. Empira, la moneda nacional, con respecto al dólar y a las monedas regionales? Recordemos que el vecino país, El Salvador, está dolarizado de hace mucho tiempo. Esto quizás el tipo de cambio también afecta al comercio bilateral, porque Honduras es limítrofe con El Salvador, con Guatemala y con la dictadura de Nicaragua, que esto también representa un peligro. Mucha gente pensó que la señora Xiomara Castro iba a parecerse al régimen de Daniel Ortega. Por suerte no fue en esta magnitud, todavía hay índices de democracia en Honduras, pero están peligrando. ¿Cómo es la situación de la moneda nacional comparado con las monedas de los países vecinos, que es el Empira, la moneda de ustedes? Sí, en el caso del deslizamiento de la moneda, pues también se ha ido incrementando la inflación, el tema económico ha sido muy afectado. En el caso del dólar, está costando más o menos 25 lempiras un dólar y más o menos 29, 30 lempiras un euro. Entonces, sí vemos que ha sido fuerte el deslizamiento de la moneda en temas económicos, inclusive como los empresarios han tenido un grave problema porque se ha restringido el uso de las divisas. Pues como en algunas actividades productivas o comerciales, los comerciantes importan muchos productos y en este actual gobierno se ha controlado el retiro de las divisas y ese hace de forma controlada, solo se le da una cantidad, por ejemplo, cada cierto tiempo, se tiene que justificar la razón por la cual uno quiere hacer uso de los dólares y esa medida inclusive se ha extendido a las personas naturales, es Y decir, esto no los es que un no son dato menor, comerciantes. recordemos que en Sudamérica, y tú que eres un especialista en política internacional, por eso serías una buena vicepresidente, si Dios quiere que asumas el cargo, ocurrió una crisis similar en Argentina, ahora en Bolivia con el tema de las divisas extranjeras y lamentablemente es difícil recuperarse de una situación económica así, así que la economía hondureña está muy frágil y puede haber una explosión económica. Sí, particularmente con los sectores productivos, el tema de la migración ha afectado fuertemente porque pues en nuestro país algunos de los sectores más importantes son el café, por ejemplo, Así es. y estos rubros trabajan pues con mano de obra no calificada, que es la que en su mayoría pues está migrando hacia el país de Estados Unidos. Esto hace que en tiempo de recolección del grano se dificulte encontrar mano de obra
oportunas para la recolección del grano, y cuando se encuentra, pues esta se vuelve un poco más cara, lo que incrementa los costos y disminuye entonces las utilidades de los productores. En el caso de Honduras tenemos un sector muy atomizado, no son grandes productores, la mayoría son pequeños productores que tienen economía de subsistencia. Entonces, atender el problema, la problemática de la migración y del desempleo es una prioridad para Salvador Nasralla en su próximo gobierno. Un sector interesante para que ingresen divisas al país, sin duda, es el turismo. Yo no tengo la posibilidad de conocer Honduras por ahora, pero me dicen que hay lugares extraordinarios, lindas playas, lugares también de cultura maya. ¿Nos puedes comentar cómo se reactivaría el turismo? Porque es una fuente de ingresos de divisas muy importante. Hay varios países que tienen una economía basada fuertemente en el turismo, caso Cuba, República Dominicana. En este caso, ¿cuál es el plan de ustedes para tener una política agresiva y reactivar el turismo internacional? Bueno, un problema importante para el turismo es la seguridad. Es conocido en algunos países cómo se ha catalogado algunas ciudades, principalmente de Honduras, como altamente peligrosas, y se han girado algunos avisos de que son ciudades en las cuales no se recomienda que sean visitadas. Así que trabajar el tema de seguridad, sobre todo en las zonas turísticas, también es una tarea pendiente que en este gobierno, como decimos, se ha agravado porque los índices de violencia se han agudizado, sobre todo en la costa norte, que es donde tenemos nuestras mejores playas. Tenemos lugares como Trujillo, Cortés, inclusive Islas de la Bahía, que son lugares muy visitados, en su mayoría por extranjeros. Tenemos europeos, sudamericanos y norteamericanos que visitan mucho la playa de Islas de la Bahía. También en Occidente, por ser un país limítrofe con Guatemala, que afecta grande el tema del narcotráfico, es importante entonces combatir este flagelo del narcotráfico y crimen organizado en general, salvaguardando el tema de la delincuencia. Salvador tiene también un proyecto muy importante en cuanto a carreteras para hacer un acceso más rápido, más corto y lógicamente más económico para que los turistas puedan recorrer la costa norte de Honduras en menor tiempo y puedan visitar lugares, más lugares en menos tiempo a lo que actualmente se hace. Hay también una propuesta que estuvo vigente en el gobierno nacionalista, que es la ley de empleo por horas, ley de tiempo parcial, como se le quiera llamar, que lo que hace es permitirle a los empresarios contratar empleados por tiempos, por temporadas o solamente por algunas horas. O sea, es Esa ley, precarización laboral, para decirlo correcto. sintéticamente. Sí, este gobierno que está en este momento derogó esa ley, con lo cual dejó entonces imposibilitados a los empresarios de contratar más mano de obra y de muchas personas de acceder entonces a este tipo de empleos que son más accesibles. Ahí los que te están escuchando ven que tiene formación, que realmente hay un plan de gobierno, porque a veces hay tantos candidatos que no tienen un plan elaborado. Bueno, por suerte en Honduras hay 3 candidatos, pero en varios países hay más de 10, más de 15 y a veces hay propuestas disparatadas. Un tema que me preocupa y te lo comenté fuera de micrófono, la relación que van a tener con América del Sur. Lamentablemente aquí en América del Sur se sabe muy poco de Centroamérica y en Centroamérica también se sabe muy poco de América del Sur. Yo vivo en Argentina, pero he vivido 4 años en Perú, 2 en Bolivia, y poco y nada se habla de Centroamérica, salvo cuando ocurren desgracias. En este caso, ¿cómo van a trabajar en la subregión, en América del Sur, donde hay sobre todo 2 países muy importantes para comerciar, que es Argentina y Brasil? Bueno, Salvador cree firmemente en la empresa privada y sus propuestas están enfocadas en atraer la inversión extranjera, en consolidar la inversión nacional, pero atraer la inversión ¿En extranjera, qué áreas? que sabemos en el área productiva, en el área de maquilas, que es algo que ya se ha manejado en área de textiles, y sobre todo en el tema de maquilas. Otras que oportunamente él va a presentar en su plan de gobierno, pero de hecho Salvador Nasralla residió algunos años en Chile, en Así el es. país sudamericano de Chile, ¿sí? También realizó algunos estudios allá y pues él ha expresado muy bien Él es que ingeniero de él profesión. es ingeniero de profesión.
Es ingeniero industrial, ha sido catedrático de universidades y se ha Periodista también. desempeñado periodista en el área deportivo. Y ese es el punto con Salvador, que él por más de 50 años ha estado presente en los medios de comunicación y permanente y sostenidamente él ha estado señalando cuáles son algunas de las deficiencias en temas de corrupción, sobre todo porque él es un candidato anticorrupción. Así Y es. no cabe duda que la corrupción es el principal flagelo que entorpece, que atrasa y que hace imposible que los países progresen. ¿Tiene pensado, Salvador, o tú como designada presidencial, visitar Sudamérica? Porque es muy importante que ya se establezcan estas relaciones. Recordemos, hoy, por ejemplo, hay elecciones en Ecuador. Se va a ver la continuidad del gobierno de Noboa o la vuelta al correísmo. También va a haber elecciones en el mes de agosto en Bolivia. Sí, claramente Salvador Narrala es un candidato dinámico, es un candidato con un pensamiento joven, con una propuesta no de replicar exactamente los modelos que se dan en otros países, pero tomar de otros modelos lo que ha funcionado. Así es. Por ejemplo, el caso de Salvador, él mismo lo ha manifestado, lo hemos hablado, no se va a calcar ese modelo en Honduras, pero sí se va a tomar las cosas buenas que puedan implementarse en nuestro O país. sea, Por, adaptarlo a la realidad nacional. Correcto. Argentina, particularmente, también sabemos que el nuevo presidente ha implementado medidas en reducción del gasto, reducción del aparato burocrático, y esas medidas, pues obviamente contribuyen a que haya un buen gobierno, como es el compromiso y con lo que se ha estado capacitando por 12 años Salvador Nasralla en su plan de gobierno para mejorar este país. O sea, tienen que venir a Argentina y establecer estos vínculos, porque es muy importante no solo trabajar en el SIC, en el Sistema de Integración de Centroamérica, y en el Parlacén, el Parlamento Centroamericano, sino trabajar con Sudamérica, que quizás la realidad de Sudamérica es más parecida a la de Centroamérica, más de lo que muchos creen. Yo tuve la suerte de conocer Panamá, Costa Rica, iba a subir a conocer Nicaragua, pero lamentablemente era abril de 2019, 2018, donde hubo estos problemas en Nicaragua, pero la idea era recorrer todo Centroamérica y poder tener una visión más profunda de la realidad que se vive allá. En este caso, ¿qué nos puedes decir cómo están trabajando para guarecer las fronteras? Porque vemos que hay muchos problemas, sobre todo con Nicaragua, cómo se puede establecer un control más riguroso siempre y cuando que no afecte a la migración, pero que se las controle. Bueno, en el caso de Nicaragua tenemos al menos dos o tres fronteras que cabe decir que por el problema de la migración, algunos nicaragüenses, algunos originarios de Nicaragua vienen entonces a prestar mano de obra en las montañas. Y hablando del tema del café, nicaragüenses suelen ser una muy buena mano de obra que entonces viene a suplir la escasez de mano hondureña. Todos estos son migraciones controladas, digamos que son migraciones beneficiosas, donde tuvimos un poco de problemas con la frontera del Salvador debido a que las medidas que se han implementado con las maras, pandillas y otro tipo de delincuencia, algunos intentaron migrar hacia Honduras como una forma de Sí, de escape del liberarse gobierno. ¿Sí? del presidente Bukele. Sin embargo, pues la policía y los órganos encargados de guarda de fronteras han tomado las medidas necesarias y hemos estado más bien colaborando con El Salvador en devolver las personas que están delinquiendo y que quieren pues huir más bien de las medidas que están implementando allá. Guatemala, pues también, como mencionaba, es una frontera difícil por el tema del narcotráfico, porque parte es un corredor que llega hasta México y luego posteriormente a Estados Unidos, pero también se está haciendo lo necesario para resguardar, para colocar entonces las piezas clave de la policía, de las Fuerzas Armadas, que son los órganos encargados de la seguridad nacional del país. Muchísimas gracias, espero seguir entrevistándote a ti, a gente del Partido Liberal y, por qué no, a El Salvador Nasralla, que es el favorito para ganar las elecciones, siempre y cuando no haya fraude ni mano negra que se sospecha que lo puede haber. Muchísimas gracias y para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.